Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor por lo que nos da día tras día, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos direccione, nos guíe, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna y esa palabra de vida eterna es la que necesitamos día tras día, Señor Jesús, para vencer, para simplemente confiar en tus promesas que son eternas. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento de lo que vamos a hacer y que tu palabra, Señor, siga llegando a cada corazón, a cada vida, porque tú conoces, Señor Jesús, lo que está ocurriendo con cada uno, Señor Jesús. Solamente tú conoces las pruebas, Señor, aquellas situaciones que tiene cada hermano. Padre, bendícelo en gran manera y que la paz de Cristo cubra todo entendimiento y nos ayude en gran medida. En el nombre de Jesús. Amén. Para la noche de hoy vamos a hablar acerca de la prueba de tu fe. ¿Quién ha pasado sobre aquellas pruebas que a través de la fe ha venido en nuestro diario vivir? Día tras día, el creyente, el cristiano, tarde o temprano va a pasar por pruebas. Y esas pruebas pueden ser unas más grandes que otras, pero puede ser que tus pruebas estén en el inicio de tu carrera o de simplemente de ser hijo de Dios. Puede ser en la parte intermedia o la parte final de nuestra vida. Pero ante esto, siempre Dios nos prepara de antemano. Escuche bien. Para las pruebas Dios nos prepara. ¿Para qué? Para que podamos resistir y podamos salir victoriosos de aquellas pruebas. Inmediatamente en nuestra Biblia vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver acerca de aquellas cosas, acerca de la fe. Vamos a leer el 3 pues, o desde el 1 hasta el 7. Pedro, apóstol de ¿quién? De Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Mire que ahí están las tres personas de la Trinidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, reservada en los cielos para ustedes, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está ¿qué? Preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en los cuales ustedes se alegrarán, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ¿qué? Que ser afligido ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Puede sentarse. Muchas gracias, hermano. Así que inmediatamente vamos a iniciar aquí. Inmediatamente en el versículo 7 hay una comparación. La fe se compara ¿a qué cosa? ¿A qué material? Al oro. Y no es cualquier material, ¿verdad? Es el oro que, imagínense usted dice, yo tengo aquí
o tengo una chequera y usted viera los numeritos que tengo en esa chequera, pero eso no se compara ¿a qué? Al oro. Y dice la Escritura que la comparación no se compara el oro ¿a qué cosa? A nuestra fe. Compara la fe con el oro que se purifica en el fuego y afirma que la fe de los creyentes, a ser probada por las dificultades, será encontrada de digna alabanza, gloria y honra cuando regrese ¿quién? Jesucristo. La verdadera fe es la actividad del Espíritu de Dios. Su naturaleza es purificar, exaltar al Padre Celestial. Y lo que vamos a ver inmediatamente, las marcas seguras de la elección eterna. Hay una marca segura. ¿Y cuál es esa marca segura? Pedro está escribiendo a los hermanos que estaban expatriados en diferentes ciudades. Dice que los que están en el Ponto, están en Galacia, en Capadocia, pero que ellos están que rociados bajo ¿qué? La sangre de Jesucristo. En aquel tiempo el imperio romano no era cualquier imperio, era simplemente el imperio que avasallaba al cristianismo. Y aquí siempre había edictos donde simplemente los edictos de todos aquellos emperadores eran en contra de aquella secta llamada ¿qué? Los nazareos, los del camino o los del cristianismo. No es aquella, nosotros hoy día tenemos una contextualización diferente del cristianismo. Pero en aquel tiempo el cristianismo era un cristianismo naciente. Aquel cristianismo que creía en ¿quién? En Jesucristo de Nazaret. Por eso que eran llamados los nazareos, la secta de Nazaret. Pero hay algo que inmediatamente viene sobre aquellos creyentes, una persecución. La iglesia del primer siglo, hay una persecución tan grande que Pedro le tiene que escribir a aquellos hermanos que están en los diferentes lugares. Pero ¿para qué les dice? Él les tiene que recordar. ¿Y cuál es el recuerdo que tiene que hacerle Pedro a los hermanos? Recuerde que tenemos una herencia incorruptible. Recuerde que tenemos una herencia reservada en los cielos. Que soy guardado por el poder de ¿quién? Que somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué cosa? La fe. Pero hay algo que aunque tengamos una herencia o somos reservados para el cielo, hay algo que tiene que pasar la iglesia. Versículo 6 dice, aunque dice en los cuales vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Inmediatamente la prueba de nuestra fe va a traer ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Por qué? Por las aflicciones, simplemente porque nosotros estamos resistiendo y permaneciendo en el nombre de Cristo. Y eso es lo que va a pasar o ha sucedido desde el comienzo de la iglesia hasta el final de la iglesia. Simplemente la iglesia ha sido perseguida, los cristianos han sido perseguidos. ¿Y qué debemos hacer? Inmediatamente resistir a diversas pruebas que tengamos. Quizás las aflicciones nuestras no son como las que tuvieron aquella iglesia, pero sí hay algo. Hay aflicciones de diversas pruebas, hermano. Y ante las diversas pruebas tenemos que seguir aún resistiendo más. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Es necesario que la prueba, a través de la fe, seamos probados, hermano. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios sobre nuestra vida. No somos nosotros, es el poder de Dios. ¿Mediante qué cosa? La fe. Así que una tras otra, y le dice el versículo 7, para que sometida a vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe. Hay algo que tiene que hacer, que tenemos que hacer, que nuestra fe sea ¿qué? Sometida. ¿Y a qué tiene que ser que sometida? A diversas pruebas, hermano. Y lo que no muchas veces nos gusta, hermano, es que nuestra fe sea sometida a través de la ¿qué? De diferentes situaciones en nuestra vida. Pero así mismo los hermanos, dice, le está diciendo Pedro, la fe de ustedes va a estar sometida. Es tanto el sometimiento de la fe que van a tener, que es como el oro. Y el oro es extraído de las profundidades de la tierra. El oro cuando lo pueden sacar, no simplemente están sacando el oro, están sacando toda clase de material, tanto rocosa como tierra, pero inmediatamente empieza a ser triturada. Y después de triturada es separada. Y después de separada inicia que es necesario que cuando es separada llevarla ¿a dónde? Al horno.
Y a través del horno empieza que todas las escorias, todo lo que no le pertenece al oro, que por el fuego que empieza inmediatamente a ser consumida. Y eso es lo que necesita nuestra vida a través de las pruebas, someterla al oro, pues, a someterla nuevamente al horno, a la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque hay muchas impurezas en nuestro corazón. ¿Cuánto material hay en el corazón nuestro que necesita una y otra vez ser sometida a ese horno? Y lo que hace el oro es que cuando es sometida en el fuego, inmediatamente empieza el oro a derretirse. ¿Por qué? Porque es tanto el fuego que hay que empieza inmediatamente a derretirse. Y eso es lo que hace una comparación. Pedro lo hace a los hermanos. Una y otra vez nosotros vamos a ser sometidos. ¿Cuántas veces hemos sido afligidos por causa de Cristo, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos sido metidos una y otra vez en el horno? ¿Para qué? Para saber que esa prueba solamente vamos a salir porque está el poder de Dios. Es Dios quien nos está guardando en medio de una situación tan difícil en nuestra vida. Es el poder de Dios. Y no queda nada de nosotros allí. No queda nada del orgulloso, del vanidoso. No queda nada de aquel que simplemente está atesorando cosas en el corazón. ¿Cuántas cosas el Señor quiere una y otra vez trabajar? Dios necesita trabajar sobre nuestras vidas. Dios necesita trabajar. Dios necesita trabajar sobre el corazón, hermano. ¿Cuántas veces Dios no nos está probando, hermano? Y ustedes saben algo. Muchas veces Dios nos está probando y ni cuenta nos damos que Dios nos está metiendo ¿qué? En el horno. Una y otra vez. Porque necesitamos, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, miren lo que dice el 11, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba. Ya de antemano había un anuncio. ¿Y cuál era ese anuncio? Anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? De Cristo. Y no solamente los sufrimientos, pero es la gloria venidera. Y tenemos que entender, hermano, habrá sufrimiento en nuestra vida como cristianos. Habrá aflicciones en nuestra vida. Pero tenemos que tener la mirada en clara, no en un Mesías terrenal, sino en un Mesías celestial. Una y otra vez es necesario que todo lo que nos acontezca es digno de ¿qué? De gloria, honra y alabanza. Pero muchas veces nosotros no damos la gloria, no damos la alabanza porque estamos sumergidos en lo que nos está sucediendo, hermano. Pero Dios está permitiendo todas aquellas pruebas. ¿Para qué? Para medirnos que realmente aquel cristiano, si es verdadero, es auténtico o simplemente no es aquel cristiano que debería ser. Pero tenemos que alejarnos de toda escoria, hermano, de todo pecado, de aquello que no nos deja correr la vida del cristianismo. Tenemos que apartarnos, hermano, tenemos que reconocer cuáles son aquellas cosas que hasta el día de hoy son aquellas escorias, aquellas inmundicias, aquello que realmente Dios necesita trabajar en el corazón nuestro, en la vida nuestra. Y es allí donde usted y yo estamos, hermanos. Estamos en las mejores manos. Usted y yo estamos en las mejores manos, independientemente de lo que estemos pasando. Pero usted tiene que verificar que todo lo que está sucediendo, hay algo como un eco, ¿verdad? Yo no sé si está bien, déjeme ver que Así que inmediatamente lo que necesita, lo que vamos a sentir es una purificación de parte de Dios. Hermano, necesitamos ser purificados. Ese horno nos va a purificar, hermano. Ese horno nos va a ayudar para lo que vendrá en el día de mañana. Hermano, es necesario que usted y yo nos encontremos delante de Dios y que Dios empieza a través de su poder gestionar todo en lo que existe dentro de nosotros, hermano. Dice esa purificación. Hay un eco que... Sí. Hay una purificación. Oh, gracias, hermano. Gracias. Hay una purificación
Lo primero que, gracias. Una de las cosas que va a ser evidenciales, hermano, escuche bien, la fe te va a incomodar. En esa purificación, la fe te va a incomodar, hermano. ¿Sabe por qué? Una persona que desde chiquitita se ha organizado o le gusta organizar su vida, pero ahora que en el camino se tope con Jesús y que los planes no son ejecutados como ella quiere, la fe te va a incomodar. Eso es lo primero que va a hacer la fe. Te va a incomodar a tal punto de que simplemente tú te vas a poner en manos de ¿quién? De aquel que sabe hacer las cosas bien. Pero necesita esa fe incomodarte y decirte, ¿sabes qué? Hay algo que yo necesito poner mi vida sobre Jesús. Porque Jesús, a través de las aflicciones, del dolor, es que Él trabaja muchas veces en nuestra vida. Él tiene que hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque Él se tiene que interiorizar en nuestra vida. Esa fe se interioriza y empieza a ejecutar todas aquellas cosas que realmente no nos ayuda a crecer. Esa fe te tiene que incomodar porque tú tienes que tener crecimiento. Tiene que tener desarrollo. Te tiene que preparar para lo que vendrá en el día de mañana. Eso es lo que está pasando hoy. Te va a ayudar para el día de mañana. Dios lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos. Pero Él sí lo sabe. Y es allí que nos purifica, nos mete en el horno. ¿Para qué? Para que estemos convencidos de que somos hijos de Dios. Hermano, porque muchas veces cuando no hay prueba, simplemente nosotros decimos somos hijos de Dios. Pero si realmente cuando viene la prueba y cuando viene aquella prueba, inmediatamente nosotros cuando pasamos decimos somos hijos de Dios. Porque yo no podía. Porque ¿sabes qué? Este Oscar se hubiera quedado en el camino. Este Oscar hace rato hubiera dejado de caminar con el Señor. Y usted y yo también estamos en el mismo horno, hermano. Dios necesita hacer algo, purificar, apartarte de toda escoria, pero yo no puedo decirte cuál es tu escoria. El Espíritu Santo sí lo puede hacer porque muchas veces solamente nosotros podemos ver la imagen, la cara, el rostro, el cuerpo, pero Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Cristo sabe las luchas que hay. Sabe lo que hay en la mente y el corazón, y por eso dice la Escritura que ella discierne los pensamientos. Ella escudriña nuestro pensamiento hasta lo profundo de nuestro ser. Y si te está pasando por una prueba, decirle gloria a Dios. Dale gloria, alabanza en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque eres un hijo y has podido perseverar, y has podido resistir. ¿Por qué? Porque no eres tú. Esa es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es solamente lo que te puede tener a ti hasta el día de hoy, aquí en este lugar, aquí adorando a Dios, en cualquiera de las situaciones que te encuentres. Así que inmediatamente reconocemos que la marca segura de una elección eterna son los sufrimientos y los padecimientos que tengamos. Y tenemos que prepararnos. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad está creciendo día tras día. El pecado sigue aumentando día tras día. Y usted y yo tenemos que prepararnos. Porque si no nos preparamos inmediatamente, podemos el día de mañana no saber cuál es el bien y cuál es el mal, hermano. Inmediatamente nos lleva a hablar sobre la marca en tus días de vida en la tierra. Si Dios te concede gran fe, debes esperar grandes pruebas. Escuche bien. Si Dios te concede gran fe, debes esperar grandes pruebas. Romanos 1:17, ¿qué dice la Escritura? El justo, ¿cómo va a vivir el justo? El justo vivirá por fe, hermano. Por la fe, no hay otra forma en que el justo viva, hermano. Una y otra vez, nosotros vivimos no por nuestra economía. Nosotros no vivimos no por lo que podamos hacer. Nosotros vivimos es por la fe, hermano. Y usted tiene que estar claro en todo lo que hace, que es por la fe, aquello que somos guardados. ¿Por qué? Porque la fe nos está guardando el poder de Dios a través de nuestra vida. Y no simplemente eso, en la medida que tu fe crezca, tendrás que hacer más y soportar más. Escucha bien. En la medida que tu fe crezca, tendrás que hacer más y soportar más. Las pequeñas embarcaciones pueden permanecer cerca de la orilla y serán usadas solo con el peso que fueron diseñadas. El diseñador diseñó una gran embarcación, puede permanecer en las profundidades del mar, soportando las cargas y las olas, pero viaja a un destino establecido, hermano. Y tenemos que entender una y otra vez
Hermanos, somos de los hermanos que nos conformamos a venir a la iglesia Buenas Nuevas, domingo, martes, durante la semana. O simplemente no nos conformamos que decimos, ¿sabes qué? Yo vengo acá, me lleno acá, pero yo voy hacia allá afuera. Hermano, esa es aquella embarcación chica que viene a la orilla, pero que en la semana se mete en las profundidades. Porque es necesario para usted y para mí. Pero el asunto es que siempre queremos estar en la parte de la orilla. Porque en la orilla yo estoy seguro, en la orilla no me pasa nada. Pero no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para soportar, hermano. Fuimos llamados para cargar. Pero con un destino eterno, hermano. Y es allí donde tenemos que entender y conocer que usted debe vivir una y otra vez por la fe. El justo va a vivir, el justo Dios lo va a acompañar, el justo Dios va a estar en todo tiempo, en todo momento, en momentos de prueba, en momentos de aflicciones, en cualquiera que esté su vida, Dios está allí. Pero si usted está bien, ¿o será que nos conformamos, hermano? Hermano, es tanto a veces el conformismo que nos conformamos a venir y regresar. Hermano, ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde estamos los pastores? Que el día de mañana esta iglesia debe tener otras iglesias. No nos debemos acompañar solamente a acomodar que es esto y ya. Hay mucho más, hermanos. Debemos abarcar mucho más. ¿Qué hay de las profundidades? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está nuestra familia, hermano? Ahora, ¿dónde estará ubicada nuestra iglesia? La fe es un sólido buque de alta mar que no está destinada a permanecer en puerto y podrirse. ¿Cómo se ve usted durante los próximos años, hermano? ¿Será que usted se ve solamente viniendo aquí con un bastón? Y volverse. Y yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando allá, mira que... ¿Por qué? Porque la gente muchas veces vive de recuerdo. La gente está viviendo mucho de recuerdo, cómo se hacía, pero no está mirando adelante. Y tenemos que empezar a mirar adelante, hermano. No se conforme con lo que usted es el día de hoy. Y dile, Señor, yo quiero que tú me metas en el horno y purifica mi corazón. Porque muchas veces quizás usted no tenga ni ganas de orar. Quizás usted no tenga ganas de leer la palabra de Dios. Y quizás usted si venga a la iglesia y de repente venga a la iglesia sin Biblia. ¿A dónde está? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su fe? ¿A dónde está basada? Inmediatamente yo le voy a poner un ejemplo de aquel padre de la fe. ¿Quién es aquel padre de la fe? Abraham. Y vamos a ver un momentito. Dice que en Hebreos, 11, 8 al 11. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Yo me voy a detener un poquito para hablar sobre este hombre, el padre de la fe. Cuando Dios lo llama, ¿era nuevo o era viejo? No es lo mismo que nos llame cuando estamos nuevos, ¿verdad? Tenemos las ganas, tenemos la fortaleza, tenemos todo para qué, para ir. Pero Dios lo llamó, ¿de cuántos años tenía? Tenía 75 años, dice la Escritura. Tenía 75 años. Pero yo le digo algo, cuando este hombre tenía 75 años, allá en Ur de los Caldeos, está en el 12:4, Génesis 12:4, 75 años. Este hombre tenía una vida realizada, hermano. Este hombre tenía riqueza, tenía ganado. Este hombre tenía gente, pastores, para cuidar de sus ovejas. Él no tenía por qué salir en su vejez. Pero sin embargo, el llamado de Dios, ¿qué hizo ese llamado de Dios? Que él saliera en su vejez de aquella tierra donde Dios le había prometido llevarlo.
aquella tierra. Génesis 12:7 le prometió para su descendencia le daré esta tierra. Abraham había llegado a Siquem. Él inmediatamente salió, fue a Siquem y llegó a aquella tierra. Pero Dios le dice algo. Le daré a tu descendencia. No le estaba diciendo te daré a ti. Le daría a los que vendrían detrás de ellos. A los 75 años. Génesis 15:4. He aquí la palabra de Jehová le vino diciendo, no te heredará este Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Después de llegar a la tierra prometida, él dijo, bueno, lo que yo tengo es este Damaseno llamado Eliezer. Yo no tengo hijo. ¿Quién va a darme esa herencia? ¿Quién va yo le poder dar esa descendencia que tú me dices? Y ahí en el Génesis 17 le cambia el nombre de Abraham. En Génesis 17 le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Tenía ya 99 años. Escuche bien. Tenía 99 años. Establece en esos 99 años, establece Dios su pacto con Abraham. Pacto abrámico. Establecería una descendencia y ser padre de mucha gente. Haría de él naciones y reyes saldrían de él. Un pacto perpetuo. Le había prometido a sus 99 años. ¿Cuántos años ya tenía que había salido de Ur de los Caldeos? 24 años. Y aún cuando había salido en sus 99, le promete nuevamente, no solamente te daré esta tierra, va mucho más allá. Te haré, dice, de ti vendrán naciones, de ti vendrán reyes. Y no solamente esto, vendrán reyes. Y uno de esos reyes habrá un pacto perpetuo. Ese pacto perpetuo es un pacto eterno. Y desde allí desde allí también le decía que venía aquí en Jesucristo. Pero muchas veces inmediatamente se encuentra también en Génesis 16 habla de que Sara veía que era ya muy vieja y le dio a su sierva Agar. Y esa sierva Agar inmediatamente ella sí era buena. Le nació Ismael. Tenía Abraham, 86 años. 86 años tenía cuando vieron un hijo, pero no era de la promesa. Ahora usted podrá imaginarse. Allí en el 16, 17 también va a relatar una situación difícil para Abraham. ¿Y cuál es aquella situación difícil para Abraham? Donde ya había problemas internos entre quién, entre Agar y Sara. Nace el bebé, ya Dios a sus 100 años de vida le da ¿quién? La promesa. ¿Cuál es la promesa? Isaac. Génesis 21:9, vio Sara, escuche bien, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, que se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10, Génesis 21:10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Dice la escritura en el 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Mire todo lo que tiene que pasar un hombre que fue llamado. Un hombre que ya a sus 100 años había visto la promesa de Dios. Pero ahora hay un conflicto interno. ¿Y cuál es ese conflicto interno con Agar? Agar tenía celo y decía, ¿sabes qué? Yo a ese Ismael no lo quiero aquí. El que va a heredar es Isaac. Y yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé qué tú vas a hacer. Pero tienes que hacer algo con él. Yo creo que eso sería muy difícil cuando dice la escritura, ese versículo 11, dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Y qué hizo él? Pero Dios le dijo algo. Dios le dijo algo. Escucha, Sara. Dios le dijo algo. Escucha, Sara. Y dice que Abraham, al amanecer, dice la escritura, se levantó, enarboló su asno, lo preparó ¿para qué? ¿Para qué? Para que se fuera Ismael. Lo despidió. Yo digo, todo esto era una preparación que Dios tenía. Una vez, una y otra vez. La fe desde el comienzo lo venía preparando poco a poco, hermano.
Y la fe es lo que hace preparar nuestros corazones, preparar nuestra vida. Porque va a haber siempre un punto, muy clima, donde no sabemos qué hacer. Pero si estamos preparados en la fe, Dios nos ayuda a preparar. Versículo Génesis 21, 18. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y odre de agua. Se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Dice la escritura. Usted puede seguir leyendo. La mujer se va. Y dice que llegó un momento que el agua le faltaba. ¿Y qué hizo la mujer? Lo puso allá en un árbol. Se alejó. ¿Para qué? Porque ella no aguantaba. Dice, yo no voy a ver a mi hijo cuando muera. Pero dice la escritura, dice algo allí, que Ismael lloró, alzó su voz y lloró. Y dice que inmediatamente Dios escuchó aquel clamor de aquel hijo de Ismael. Inmediatamente vino, dice que Dios envió ¿a quién? A su ángel. Y le dijo a Agar, Agar, ve, sustén tu hijo. Cuando yo leía esto, sustén tu hijo, ¿cómo estaba? Dicen los escritores que posiblemente Ismael podía tener 13 años. No hay todavía una edad específica que Ismael podía estar. Pero él dijo, susténtalo. Y dice que cuando vio que Dios le hizo ver un pozo de agua, fue y qué, y le dio agua. Y fue, dice Ismael, a diestro en qué, en el arco, y vivió en el desierto en Parán, por donde había pasado Abraham, ahora él se establece allí. Y Dios le dijo, no solamente de Ismael, de Isaac haré una nación, sino también de Ismael. Así que inmediatamente Dios venía preparando una y otra vez el corazón de ¿quién? De aquel padre. Nosotros no, yo pensando, cuando nosotros pensamos en los diferentes personajes de la escritura, un José que está en la cárcel, es vendido por sus hermanos, va a Egipto, allá con la mujer de Potifar, tiene un problema, sale huyendo, es enjuiciado, es encarcelado por 2 años, sale de la cárcel, es gobernador. Y podemos ir con Daniel en el foso de los leones. Podemos ver, pero no es lo mismo, hermano, que nosotros correr el riesgo por nuestra vida, que poner en riesgo la vida de nuestros hijos. No es lo mismo, hermano. Nosotros preferimos que nos pasa algo a nosotros, no a nuestros hijos. Pero viene a donde la fe te prepara. Todo esto que había acontecido, recuerde que desde que lo llamó tenía 75 años. A los 86 años simplemente tiene un hijo de que no era de la promesa. Con Agar tiene a Ismael. A los 99 años se le aparece Dios diciendo, te voy a dar de ti naciones. Te voy a dar reyes perpetuos. A los 100 años tiene aquel hijo deseado después de 25 años. Escuche bien, después de 25 años de promesa. Hermano, nosotros muchas veces, Dios nos ha prometido cuántas promesas hay en la palabra de Dios. Hermano, las promesas de Dios muchas veces no se cumplen de manera instantánea. Esas promesas de Dios tienen que preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de ver todo aquello que Dios nos había prometido. No solamente a nosotros, sino a la descendencia. Y el capítulo 22 es allí donde yo quiero leer. Génesis capítulo 22. Ya tiene a su hijo. No sabemos cuánta edad tenía aquí este pequeño niño. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, todas las que hemos dicho. De estas cosas que probó Dios ¿a quién? ¿Qué hizo Dios? Probar. Probar, hermano. Probó a Abraham. Y dijo Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Mire que le dice, me encanta cuando dijo, tu único. ¿Sabía Dios que tenía otro hijo? Sí. Pero Dios dijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, no sabemos los años que ya habían acontecido, ¿verdad? Desde que lo llamó. Pero hay algo que Dios ahora le estaba pidiendo. ¿Qué cosa? Lo que le había dado. Y a veces nosotros, Dios nos pide cosas, la cual nos ha dado. Y cuánto difícilmente nosotros se la queremos entregar. Pero Él es quien la entregó. Y no solamente le dice esto, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Cuando usted va a la Biblia, empiece o piense como ellos también. ¿Quién con esta noticia iba a tener ganas de dormir? ¿Quién iba? ¿Usted cree que usted dice, yo no he podido dormir toda la noche pensando en este problema, pensando cómo voy a hacer? Bueno, aquellos personajes bíblicos también puede ser que haya acontecido que se fueron a la cama pensando en aquello que le había dicho Dios. Que le había dicho, ofrécelo en holocausto. Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora imagínense que desde que el primer día que le dijo, bueno, vas a ofrecer tu hijo en sacrificio. 4 días han pasado. 4 días han pasado, pero ¿cómo está la mente y el corazón de ese padre? Ahora se imagina ese largo camino hacia Moriah, que 3 días caminando y de lejos dice la escritura que vio al monte. ¿Dónde iba a ser qué? Sacrificado. Porque Dios le dio el nombre específicamente de aquel monte. En Moriah vas a sacrificarlo. Hermano, muchas veces también nosotros, cuando hay un mensaje o de repente una noticia no alentadora, nosotros a eso le metemos mente y nosotros no sabemos muchas veces qué hacer, Señor, y qué hago ahora. Señores, ahora con lo que me está pasando, tú me prometiste esto, pero mira, ahora ha pasado que lo que tú me prometiste parece que ahora se fuma. Lo que tú me dijiste un día que haría de mí naciones, reyes, pero tú lo único que yo tengo, tú me dices que yo te lo ofrezca. Podemos pensar ese largo camino, aquel 2 siervos, aquel niño y aquel padre Abraham. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Hay algo que también dice la escritura. Aquellos 2 siervos le dijo, ¿sabes qué? Esperen aquí. Yo voy que con mi hijo, pero vamos, él está hablando en plural. Vamos a adorar, pero vamos a ¿qué? A volver. Yo no sé qué podía estar pensando él. Yo no sé qué podía estar él imaginando si Dios me dijo que ofreciera a mi hijo en sacrificio. Pero yo todavía me resigno a pensar lo que me ha dicho el Señor. O es tanto la fe que él tenía que él sabía también que Dios podía aún levantar a su hijo a resucitarlo. No lo sé. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Qué llevaban? Leña, llevaban el fuego, llevaban el cuchillo. Y fueron ambos juntos, dice la escritura. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Y mire, dijo esto. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Usted sabe lo difícil que cuando muchas veces los niños hablan, y cuando los niños hablan y te pegan el corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de parte de nuestros niños cuando ellos dicen algo y nos pega? Y nosotros pareciera ser que aun cuando en su niñez no tenemos palabras para responderle. ¿Y cómo yo le respondo a esto? ¿Cómo usted le responde a un padre que nunca ha estado? ¿Cómo le responde el día de mañana a ese hijo? Usted tiene que pedirle discernimiento y sabiduría a Dios. Mas sin embargo, mire la respuesta. Respondió Abraham, Dios se proveerá. Aun cuando él le había dicho, yo quiero es a tu hijo, a tu único hijo.
Pero él reconocía, hermano, que el camino, Dios era el que iba a proveer, hermano. Eso es fe, hermano. Eso es simplemente no ver, pero hay acá adentro yo sé que el Señor tiene algo en nuestra vida. Muchas veces nosotros no vemos, hermanos. La iglesia no ve, hermano. La iglesia va es porque simplemente por obediencia a la fe. La iglesia no se mueve con dinero. La iglesia se mueve es a través de la fe, y su vida también no se mueve a través del dinero. Su vida se mueve es a través de la fe. Tenemos que entender que Dios es el que provee, pero para que Dios provea tenemos que pasar por diferentes situaciones de nuestra vida. Ya usted y yo no podemos ser iguales que el día de ayer, hermano. Ya tenemos que saber y entender que Dios es el que va a proveer, que Dios va a proveer todo aquello que yo no veo. Y dice la Escritura, Abraham dice, y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si hay algo que uno disfruta, hermano, es con los niños. Uno disfruta mucho compartir el tiempo juntos también. Dice que ese padre iba junto con él. De repente si le podía echarle el brazo, no lo sé. Si venía detrás, no lo sé. Pero hermano, él iba por ese camino, pero había un camino sin retorno ya. Él iba a donde Dios lo había citado. Y él no pensó nunca en regresar. Él nunca pensó en devolverse. Hermano, muchas veces vienen las pruebas sobre nuestra vida, viene la aflicción, viene el sufrimiento. ¿Y sabe lo primero que viene sobre la cabeza? Querer regresar por el camino que usted está caminando. Hermano, no regrese, hermano. No regrese. Usted sigue adelante. Aunque sea ese camino que pareciera polvoriento, largo, para llegar a aquel con su hijo y solamente iba a una misión. Mire, ve, cuando se prolonga algo, el sufrimiento muchas veces es mayor. Por eso que yo decía, esos 3 largos días de camino hasta llegar hasta el lugar de aquel sacrificio. Podemos pensar, imaginar, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Empezar a edificar ese altar. ¿Cómo lo estaba haciendo? No lo sabemos. Hermano, cuando hay una mala noticia, usted puede orar o simplemente llorar. Quizás sea las dos. Uno llora, pero también ora. A veces levantar un altar en medio de esta situación no es fácil, hermano. Levantarse de madrugada para orar, darle gracias a Dios por una situación difícil en nuestra vida. Levantarse aún cuando quizás tu carne no quiere, tu carne dice, ¿sabes qué? Quédate acostado. Hay que levantarse, hermano, de donde estamos y presentar ese altar de oración. Señor, mira lo que estoy pasando. Señor, mira mi corazón. Yo no sé ni qué hacer, yo no sé ni qué pensar, yo no sé nada acerca de mí ya. Hay que presentarnos tal cual, hay que presentarnos muy auténtico de parte de Dios. Dios lo que anda buscando un corazón sincero. Dios lo que anda buscando, hermano, es que a través de la fe nosotros podamos ser aquellas personas dispuestas y comprometidas y entregadas, hermano. Pero necesitamos a través de las diferentes pruebas que han venido sucediendo, que va a llegar una que va a estremecer nuestra vida. De hecho, todos nos va a llegar esa prueba, hermano. A todos nos va a llegar. Tarde o temprano, de diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero nos va a llegar. Pero tenemos que prepararnos en ese altar de oración, hermano, para cuando venga, solamente la gracia y la misericordia de Dios nos sigan sosteniendo a través de las promesas de la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos una y otra vez las promesas de lo que Dios nos ha prometido, hermano. Y en medio de la aflicción, en medio de todo eso, Abraham quizás se puso a hacer aquel altar, pero recordaba desde el primer día que Dios lo había llamado. Recordó cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Recordó cuando Dios lo llamó, dice, ven a una tierra que yo te daré, pero no le mostró cuál tierra, le mostró la tierra cuando él estaba en Siquén, le mostró la tierra. Él pudo recordar allá cuando Dios le había dado una promesa.
Pudo recordar todo. Porque ¿sabe qué? Cuando llegan las pruebas, llegan las aflicciones, cuando estamos donde nadie estamos, porque ya él no estaba con el ganado, ya él no estaba en su casa, estaba en un monte, solamente era la presencia de Dios. Y muchas veces Dios también nos hace caminar aquellos montes. ¿Para qué? Para estar solos. Porque muchas veces donde estamos, hermanos, quizás usted tenga trabajo, usted está muy ocupado, tenga tanto compromiso, pero cuando venga la prueba, usted va a sacar el tiempo para Dios. Usted se va a acordar de ayunar. Usted se va a recordar de, ¿sabe qué? Yo me voy a sentar con la Biblia porque muchos de repente ya han olvidado la lectura, han olvidado la oración. Yo solamente recibo lo que cuando yo voy a la iglesia. Y es necesario que Dios te aparte también. Te apartes solo y que dejes los siervos atrás. Porque tú no necesitas compañía. La compañía tuya está ahí arriba. Esa es la mejor compañía. Y en medio quizás de una soledad, de una tristeza, porque lo podía tener, es semejante. Estaban que en carne. Podía tener el sufrimiento allá. Está preparando ese altar y quizás pudo estar llorando. No lo dice la Biblia. Y no solamente cuando dice Abraham preparó el altar, compuso la leña. ¿Qué venía sobre su cabeza, sobre su mente? Quizás, Señor Jesús, Dios, Adonai, Jireh, provee. Quizás en su mente, en su corazón, estaba un clamor, un gemir. Señor, provee, provee, provee. Tú me dijiste que me iba a dar una descendencia a través de este hijo. Porque es allí donde recordamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, hermano. Es allí que Dios nos recuerda de a dónde nos ha traído. Y es necesario que Dios nos acuerde, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. De dónde nos ha sacado, a dónde nos ha traído, que solamente estamos en las mejores manos. Y me encanta cuando Dios los lleva allá solos los dos. Hermano, muchas veces Dios nos tiene que aislar también. Dios nos tiene que aislar para que usted esté solo en la comunión, esté acá. Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Señor, yo sé que yo te he defraudado, yo he pecado, yo he hecho esto, Señor, pero ten misericordia de mí. Yo me arrepiento con todo mi corazón. Y usted puede decir, yo no lo vuelvo a hacer, Señor. Aquellos pasos que di, aquellos pecados, yo no los vuelvo a cometer. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está gimiendo por la causa que está viviendo, hermano. Hermano, es fácil cuando nosotros leemos, pero muchas veces la lectura está muy lejos de la vida nuestra, hermano. Usted sabe que cuando estamos pasando por pruebas, entonces la Biblia sí está dentro de nosotros, no está lejos, la estamos viviendo, hermano. Y es necesario que cuando pasa algo sobre nuestros niños, es lo más difícil, hermano. Y Dios no le pidió que sacrificara a Sara. Dios no le pidió que sacrificara a Ismael. Haz de la promesa. Haz de la promesa. Dios nos pide que le ofrezcamos lo que más amamos. Dios nos pide que le ofrezcamos lo que más amamos. ¿Estamos dispuestos a dárselo? Aún hay egoísmo en nosotros. ¿Sabe por qué? Si estamos dispuestos a dárselo, como si fuera sido de nosotros. ¿Quién nos los dio, hermano? ¿Quién le dio la casa? ¿Quién le dio el carro? ¿Quién le dio el trabajo? ¿Quién le dio a los niños, sus hijos? ¿Quién le dio la familia? ¿Quién le dio un techo a usted? ¿Quién? Es muy fácil olvidamos, hermanos. Son muy buenos para olvidar. Y después estamos acá los emperfumados, los olorosos, los que no están hediondos ya, los que visten bien, los que tienen carro, ya dejamos la bicicleta, ya dejamos todo el a pie. Pero muchas veces Dios nos lleva allá para recordarnos de dónde usted estaba. Y ahora mira, ve el pechón ahora. Está Oscar Pechón ahora. Y Dios lo tiene que tirar por abajo, hermano. Talandán. No es usted el hijo. No es usted. Soy yo. Y eso lo tiene que hacer el Señor con cada uno de nosotros, hermano. Tirarnos por abajo. Ya no era la riqueza de Abraham. De nada le servía la riqueza. De nada le servía tener tantos pastores. De nada sirvió de él coger el Neguet, porque fue la parte que cogió. Aquella tierra. Ahora, ¿dónde está? Donde Dios lo quería.
Hermano, y muchas veces Dios nos lleva también a tenernos ahí donde Él nos quiere tener. ¿Cuántas veces, años lleva Dios trabajando en nuestra vida? ¿Cuántos? Preparándonos para algo, para que no salgamos simplemente corriendo. Inmediatamente es allí donde dice que la Escritura, que Abraham dice que ató a Isaac su hijo. Ató a Isaac su hijo. Yo creo que es lo más difícil que él ha podido hacer. Atar a su propio hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no entienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Mire todo lo que hace el Señor para ver qué es lo que hay en el corazón. Que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, ¿a dónde estaba? A su espalda. Pero dice algo, que Dios no le dijo a Abraham: mira hacia allá, mira, alza los ojos. Dice que inmediatamente Abraham alzó ¿qué? Los ojos. Hermano, y es algo que tenemos que entender, que tenemos que alzar nuestra mirada nuevamente. Porque Dios nos está hablando, hermano. Dios nos está confrontando con nuestro interior. Y mire, ¿dónde estaba aquel carnero? ¿Estaba en qué? ¿En sus? Estaba más cerca. Estaba ahí cerquitita. Ahí se lo tenía el Señor. Pero hermano, todo por una obediencia. Todo por una obediencia. Dios le tenía algo muy cerca para que no fuera su hijo a ser sacrificado. Y sabe, cuando nosotros somos desobedientes, eso cerca nunca lo vamos a ver. Nunca. Aunque no esté en la espalda, puede estar a nuestro lado, hermano. Pero si usted y yo somos obedientes, hermano, Dios va a tener eso cerca de nosotros para que podamos ver y ejercer la provisión para aquello que necesitamos. Y eso fue lo que pasó. Inmediatamente vio aquel carnero en el zarzal que estaba en sus cuernos, que estaba aquí enredado. Inmediatamente lo tomó y ese fue aquel holocausto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Lo que Dios está buscando en nuestra vida es entrega. Lo que aún no quieres entregar. Y el Señor por años ha pasado preparando para que te rinda. Y aunque el camino hacia Moreat es largo, pensando en lo que sucederá, ha llegado el momento y no otro camino, donde ese camino te llevará a ofrecer lo que se te ha dado. Aun cuando tus acompañantes, siervos, tengan que quedarse, tengas tú que seguir con tu hijo, cargando la leña, el fuego y el cuchillo, para presentarte por la palabra dicha en aquel lugar alto donde preparó el altar, compuso la leña y todo lo demás. Pero hermano, ¿estaremos nosotros preparados? ¿Estará nuestro corazón preparado para pasar las pruebas en el camino que Dios nos tenga? ¿Estaremos preparados? Recuerde, solamente la fe nos guarda y nos hace pasar. Cuando dice el capítulo, en Juan capítulo 17, dice la Escritura que Jesús, cuando oró por sus discípulos, le dijo: yo oro por ellos, por los discípulos y por los que han de creer tu palabra, que los guardes de él, que los guardes del mundo. ¿Y qué hizo y cómo ellos murieron? ¿Cómo murieron los discípulos? Por la causa del nombre de Jesucristo, hermano. Pero solamente usted y yo tenemos que certificarnos que a través de las pruebas nosotros no neguemos el poder de Jesús. Vamos a ponernos de pie y esperando en el Señor que a través de esta lectura, no mire, vas a tener aflicciones, vas a tener sufrimiento, pero esa aflicción, el sufrimiento, sea por la causa de la fe, hermano, no sea por otra causa, y podamos aprender de este hombre Abraham. Hermano, ¿qué es lo que tú tienes que ofrecerle a Dios?
¿Qué es lo que tú tienes que llevarle a Dios? Tienes que entregárselo, porque solamente Él es lo que te va a guardar de la prueba. Pero tienes que entregárselo. Aquellas cosas que amas. Y por años Dios ha estado trabajando contigo. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en tu gracia, Padre, ayude a cada uno de mis